Cuando una persona llega a la primera magistratura de un país, cuando una persona se convierte en jefe de Estado, cuando una persona llega a tener la investidura de presidente de la República, de primer ministro o de mandatario de un país, deja a un lado todas esas, o debería dejar al lado todas esas prevenciones, todos esos pensamientos que de alguna manera han venido rondando su mente. No puede ser impulsivo, no puede convertirse en un fanático, no puede tomar decisiones con base en prejuicios, no puede mirar o no debería mirar el mundo de manera sesgada, sino saber y entender que cada decisión que tome la está tomando no la persona, sino el jefe de Estado, y que cada decisión que tome en nombre de esa investidura y en nombre de ese país y en nombre de ese Estado va a tener consecuencias, consecuencias a nivel jurídico, consecuencias a nivel político, consecuencias a nivel económico, consecuencias que pueden avasallar incluso en un momento determinado la economía misma de un país. Todo este preámbulo lo hago para señalar la irresponsable decisión que ha tomado el presidente de la República, Gustavo Petro, de ordenar vía decreto la suspensión de la exportación de carbón a Israel, país con el que evidentemente viene sosteniendo unas profundas diferencias, él más que el Estado colombiano, porque de hecho el Estado colombiano siempre ha estado, siempre ha permanecido con unas relaciones, digamos que sólidas, y tradicionalmente la diplomacia de Colombia ha estado en buenos términos con Israel. Pero recuerde que el presidente Petro ha lanzado toda suerte de dardos en contra de Israel, lo que obviamente ha generado una serie de desencuentros con el gobierno de ese país, pero además de desencuentros, también unas consecuencias a nivel político, jurídico y económico. Uno pudiera pensar que el presidente de la República tiene alguna simpatía o siente alguna simpatía por el pueblo palestino, por la gente que está atrapada en Gaza y por la que en un momento determinado puede ser considerada como la desproporcionada reacción de Israel ante la sangrienta incursión que en el mes de octubre pasado hiciera el grupo terrorista Hamas en una fiesta de indefensos espectadores de Israel y de otras nacionalidades que estaban presenciando un evento de DJ, un festival de DJ, todos ellos desarmados, alevemente los señores de Hamas, los terroristas de Hamas incursionaron allí y acabaron con la vida de muchos de ellos, y a otro tanto los secuestraron, los torturaron, a las mujeres las violaron, no respetaron ni edades de ancianos ni de niños. Está bien, el presidente pudiera en un momento determinado pensarlo, pero de allí a tomar decisiones con base en el sesgo ideológico y en el odio que siente ante Israel, vea usted cómo va a traer consecuencias. Esta mañana, cuando el país retornaba luego de un largo puente festivo, comenzábamos a darnos cuenta de las consecuencias que traería la decisión del presidente Gustavo Petro de suspender la exportación de carbón a Israel. Israel es un país que tiene una economía sólida, que tiene una economía estable, que tiene una prosperidad muy grande, y que seguramente si Colombia mañana toma la decisión vía decreto, porque así debe ser considerado o así debe ser, digamos que la ruta que debe tomar el gobierno del presidente Petro, de suspender estas exportaciones de carbón a Israel, seguramente mañana Israel conseguirá otro país que en el marco del libre comercio le venda el carbón que necesita, que demanda el país. Pero Colombia sí va a sufrir consecuencias muy graves, y consecuencias que en el corto y mediano plazo, económicamente, no van a ser fáciles de subsanar. Para que usted tenga una idea, señor Tobío, y por Sí, supuesto oyentes de Contacto Radio y cibernautas, de lo que pesa
el carbón en la economía colombiana, vamos a compartir con ustedes varios datos, varias cifras que evidentemente pondrán a pensar a la gente acerca de si una decisión como esta es una decisión calenturienta, insensata y también muy poco aterrizada frente a la realidad política y económica que vive nuestro país. ¿Sabe cuántos empleos produce entre directos e indirectos la industria? Bueno, primero decirle que Israel le compra carbón a dos grandes multinacionales que lo explotan en La Guajira y en el Cesar. En La Guajira le compra carbón al Cerrejón y en el Cesar le compra carbón a la Drummond. Dicho eso, debemos entonces pasar a analizar las cifras de lo que pesa la industria del carbón, tanto en el Cesar como en La Guajira. Le voy a decir, vamos a comenzar por La Guajira. ¿Sabe cuántos empleos produce el carbón en el departamento de La Guajira? Se lo voy a contestar enseguida. A ver, 60.000 empleos entre directos e indirectos son los que produce el carbón en el departamento de La Guajira. En el carbón, en la economía guajira, pesa un 57% del Producto Interno Bruto. Es decir, más de la mitad del PIB en la Guajira es producido precisamente por todo lo relacionado con la industria del carbón y obviamente en su gran mayoría por las minas del Cerrejón que son explotadas por la compañía El Cerrejón, que entre otras cosas hay que decirlo, que no es una compañía colombiana, sino es una multinacional, Glencore. Y vámonos ahora para el departamento del Cesar. Y aquí en el departamento del Cesar, las cosas son muchísimo más graves. La economía del Cesar depende en un 50% de la actividad minera, es decir, más de un 50% de la economía del Cesar se basa en el ingreso que le produce la minería. Esta cifra se eleva a un 80% si usted analiza ya la influencia de la extracción del carbón en 5 municipios del Cesar. Es decir, los municipios de La Jagua de Ibirico, Codazzi, Becerril, El Paso y Chiriguaná son municipios que en un 80% derivan su economía precisamente de la industria del carbón. En el departamento del Cesar, junto con La Guajira, que hablamos hace un ratico, produce el 90% entre los dos de todo el carbón que se produce en Colombia. Una actividad que solamente para el año 2022 le significó un aporte de 3 billones de pesos, es decir, un 135% más frente a lo que se produjo en el 2021 y un 439% más frente a lo que se produjo en 2020. Lo que quiere decir es que todo el tiempo va aumentando el ingreso a esos departamentos, el influjo de dinero a esos departamentos por la explotación minera, concretamente por la explotación del carbón. Y le doy un dato más en el departamento del Cesar. El impacto laboral del departamento del Cesar es supremamente importante. El corredor carbonífero del Cesar representa unos 12.000 empleos directos y 60.000 empleos indirectos. Es decir, 72.000 empleos los que produce la industria del carbón. Yo creo que el presidente Petro, que de alguna manera ha venido visitando asiduamente tanto el departamento de La Guajira como el departamento del Cesar, y en los discursos ha venido hablando de la situación social y de la situación política, de la situación económica que atraviesan esos dos importantes departamentos del país. No sé si ha hecho los cálculos, no sé si ha tomado esta decisión con base en un estudio previo y no en los odios o en la sed de venganza que tenga de Israel. No sé si el presidente Petro haya tomado esta decisión
con base en un estudio que le haya permitido de manera clara, serena, oportuna, establecer que si se deja de exportar carbón a Israel, que si Colombia le deja de vender carbón a Israel, ya tiene otros mercados alternativos con negocios ya listos y firmados para suplir esa falta de ingresos que va a generar el romper relaciones comerciales con Israel para la compra de carbón. Pero algo más, no sé si el presidente Gustavo Petro y su gobierno han estudiado cuáles van a ser las consecuencias, más allá de lo netamente económico, es decir, más allá de los empleos que se van a perder inevitablemente por la baja en los ingresos de la industria carbonífera. No sé si ha podido establecer cuánta plata le va a dejar de entrar al país en regalías y cuánta plata va a dejar de contar él en el presupuesto de la nación para poder reinvertir en lo social que tanto pregona y dice que le gusta. Más allá de todo eso, hay otra consecuencia, y es la consecuencia de la inestabilidad jurídica que generaría Colombia hacia el mundo y de las demandas que seguramente van a venir en contra del Estado colombiano como consecuencia de estas calenturientas, de estas impulsivas decisiones que se están tomando en el gobierno del presidente Gustavo Petro. Porque una cosa son las relaciones políticas y otras muy diferentes, las relaciones económicas, las relaciones comerciales. Hay un TLC que está firmado y también hay que decirlo, que como estas empresas son multinacionales y Colombia tiene TLCs firmados con los países bases de estas multinacionales, evidentemente ahí se va a presentar un detrimento que le va a generar demandas al Estado. Creo yo que mírelo por donde usted lo quiera mirar. Esta decisión que ha tomado el presidente Gustavo Petro, además de irresponsable, además de insensata, además de inconsecuente, es una decisión que va a traer muchos problemas para una región, muchos problemas para dos departamentos que viven directamente de la explotación del carbón, que saben que sin los empleos que genera la explotación del carbón, probablemente la gente se va a morir de hambre, probablemente en los municipios no se van a poder desarrollar obras, probablemente el crecimiento se estanque, la economía se estanque y la gente termine en la ruina. Así que fíjense ustedes cómo una decisión con la cabeza caliente, como una decisión tomada desde las gafas del sesgo ideológico que muchas veces muestra el presidente Gustavo Petro, termina generando unas consecuencias de grandes proporciones a nivel económico, a nivel social, a nivel geopolítico, a nivel jurídico y a nivel de la credibilidad de un país. Presidente Petro, hay que ser responsable. Usted no es candidato a la presidencia, usted es el jefe de Estado y debe entender que la toma de decisiones, en la toma de decisiones deben primar argumentos sólidos y debe primar la unidad del país y no ir a tomar decisiones calenturientas que terminen metiendo al país en un embrollo económico mucho más fuerte del que estamos. Porque si la economía está mal, si la economía marcha mal, créame que con esta medida vamos a estar peor. Lo que quiere decir que las irresponsables decisiones que toma un economista, y esto es bastante paradójico, un economista toma estas decisiones y nos está mandando a un hueco sin fondo, a un abismo en donde puede caer el país y de donde va a ser muy difícil salir después. Porque recuerde una cosa, para cerrar el comentario, la economía baja por ascensor, pero sube por las escaleras. Lo que se hace de manera irresponsable en un gobierno para recuperar después ese nivel económico, tendrán que pasar décadas para consolidar nuevamente una prosperidad económica. Y esto que está pasando por el país o con el país en el tema económico es absolutamente preocupante. Y esto que estamos mostrando hoy son cifras comprobables, no estamos inventándonos nada.
no estamos sacando cifras de debajo de la manga, no, estamos mostrando que lo que está sucediendo en estos momentos en el país es una, o lo que se viene para el país es una decisión irresponsable que va a traer unas consecuencias nefastas para nuestra economía. Sí, indudablemente, doña Pierre, amigos de la sintonía. Israel tradicionalmente, desde que tenemos uso de razón, Israel está en guerra. Israel rodeado de enemigos también poderosos, enemigos bien armados, enemigos también con muchos recursos, enemigos encarnizados y no han podido destruir a Israel. Yo clasifico a Gustavo Petro como el más insignificante de los enemigos declarados de Israel. Pretender hacerle cosquillas o inquietar a Israel, un hombre colombiano llamado Gustavo Petro, que llegó a la presidencia de la República y que ha declarado su odio visceral hacia Israel, no creo que preocupe al más humilde de los israelitas, porque es pretender que una pulga, que una hormiga, que una garrapata inquiete a un gran elefante, a un mastodonte. Entonces, recordarle al presidente Petro y sus seguidores que Israel fue, es y seguirá siendo en el paso de los tiempos grande, poderoso, no grande en extensión, pero sí grande en lo que es su mentalidad, el pueblo israelí. Eh, Poderoso, rico, próspero, y va a seguir siéndolo. Y recordarle que el que tiene el dinero va y consigue lo que quiere. Con dinero en mano, un país tan poderoso va a encontrar quien le venda. El daño no es a Israel, el daño es a Colombia, la economía colombiana. Usted nos ha entregado unas cifras interesantes en La Guajira y también en el Cesar, y usted se imagina el ejército de desempleados que se van a derivar a partir de la pérdida de un gran cliente. Aquí es donde vemos el radicalismo insensato del presidente Petro, porque fíjese que enemigos encarnizados acá, en el contexto nuestro, Venezuela y Estados Unidos, o en su orden, Estados Unidos y Venezuela, a pesar de las diferencias, ha habido intercambio comercial. Entonces, fíjese que el tema está en la forma como se radicaliza el presidente, en una ideología y unos odios que no le hacen daño sino al país, porque finalmente él pasa y los daños quedan, daños profundos. Usted acaba de darnos un ejemplo del tema de la escalera y el ascensor, y usted sabe lo difícil que es recuperar la economía, una economía que se ha forjado durante años y que se ha logrado estabilizar y que con defectos allí ha estado la economía colombiana. Destruir es lo más fácil del mundo. En apenas 2 años, fíjese todo lo que ha destruido este gobierno. Y no es que nosotros aquí tengamos odio, tengamos amores o vamos a sentir X o Y cosa por alguien. En este caso por el presidente. Es que lamentablemente este gobierno todos los días nos sorprende con una mala noticia. Todos los días una decisión arbitraria acaba con la economía. Si el interés del presidente y de su séquito es destruir, podemos decir que van avanzando rápidamente en los logros, como ellos lo llamarían, de acabar con el empresariado, de acabar con el empleo, de destruir el poder adquisitivo de la gente. Usted, esta cifra que usted nos acaba de entregar hace un momento, nos indica que con base en todas las oportunidades que genera el carbón, nace de allí en adelante la cadena de la economía. Entonces no crean que simplemente se van a ver afectados quienes trabajan en estas empresas, en estas multinacionales. Cuando les digan, señores, hemos perdido un gran cliente y mientras nosotros nos vamos a la pelea jurídica y demás y las demandas, ya no los necesitamos, pasen por ventanilla, que les den lo que se les deba. Esa platica se va rápidamente, doña Pierre, y esa es una persona que queda desempleada por allí, danzando por las calles o por el desierto de La Guajira, y ya no tiene poder adquisitivo, y eso afecta a los comerciantes, eso afecta al más humilde, el vendedor del tinto también se ve afectado porque ya no le compran. Se ve afectado todo el mundo porque es una cadena de la economía. Lo mismo va a pasar en el Cesar y ya viene pasando en otros sectores. Entonces, preocupante, no porque sea novedoso para nosotros que el presidente Petro tenga un odio en especial hacia Israel. La lista de odiados por él es más grande que las personas que él pueda querer. Seguramente es más fácil preguntarle, anótenos aquí en una pequeña lista personas o entidades por las que usted pueda sentir
algún afecto o cariño, seguramente son muy pocos, pero de verdad que se lleva por delante a todo un país. Y no es Colombia el que odia a Israel, y no es Colombia el que le declara la guerra a Israel. El presidente preocupado por los palestinos, y los palestinos hoy no es que están viviendo esta guerra, ellos vienen sosteniendo esta guerra, y cuando medio ha tenido unos momentos de calma por la llegada de altos comisionados de paz del mundo y demás que tratan de calmar los ánimos, los mismos palestinos, como estaba narrando usted hace un momento, buscan prender nuevamente el conflicto. Entonces, ellos están acostumbrados a esto. A él lo eligieron para gobernar Colombia. No ha podido con este potro cerrero que es Colombia, mucho menos va a poder calmar los ánimos y llegar a hacer la paz en la franja de Gaza entre los palestinos e israelitas. Entonces, así están las cosas. No miremos las cosas como que es que los periodistas están inventando. No, él lo ha dicho y ya lo están implementando, están buscando las vías jurídicas para implementar la decisión arbitraria del presidente que afectará, le generará un hueco a la economía colombiana y lógicamente va a engrosar las filas de desempleados en Colombia, especialmente en este par de departamentos que son vecinos y que gracias a esta gran bendición del carbón habían logrado la reactivación económica y la redención de muchos hogares colombianos a partir de la venta del carbón a nivel internacional. Si se pierde un gran cliente, ese cliente tiene la platica para irse a otros mercados, pero nosotros ese cliente no lo reemplazamos con cualquiera. Entonces es Colombia finalmente el que pierde y Petro no es el hombre que ha dado la talla para solucionar el más sencillo de los problemas en Colombia en 2 años, mucho menos va a ser un líder internacional. Él sueña con eso, pero lamentablemente se está llevando por delante a Colombia en sus sueños egoístas y muy particulares. Le voy a dar un par de datos más. El primero de ellos, lo que está tomando, la decisión que toma el presidente Petro, está desconociendo lo que representa en impuestos y regalías el carbón en Colombia. 650.000 millones de pesos cada año, de los cuales más de 100.000 millones van directamente a los departamentos de La Guajira y el Cesar. Pero mire lo grave que es lo grave que las implicaciones desde el punto de vista jurídico que tiene esta decisión. Colombia y el Estado de Israel suscribieron un tratado de libre comercio en el año 2014. Ese tratado de libre comercio fue revisado por la Corte Constitucional y se encuentra vigente desde el año 2020. En este tratado de libre comercio se contempla que no se pueden adoptar o mantenerse prohibiciones o restricciones a la importación o exportación de mercancías provenientes del otro país. Excepcionalmente, se permiten restricciones temporales únicamente sobre bienes esenciales bajo circunstancias críticas y específicas que deben ser suficientemente comprobadas. Por ejemplo, una escasez aguda de alimentos. De no ser así, se estaría incumpliendo los compromisos pactados y tendría que denunciarse el acuerdo. Además, podrían verse afectados otros acuerdos internacionales que cobijan las condiciones de comercialización de las empresas exportadoras de carbón. Dicho de otra manera, este incumplimiento al Tratado de Libre Comercio suscrito entre Colombia y el Estado de Israel en el año 2014 y refrendado por la Corte Constitucional colombiana en el año 2020, cuando comenzó a regir el Tratado de Libre Comercio, puede afectar no solamente las relaciones de Colombia con Israel, sino las relaciones de Colombia con otros estados, dado que uno de los principales aspectos que busca cualquier inversionista que llega a un país, cualquier inversionista que hace negocios en un país, es la seguridad jurídica. Es decir, que no le cambien las reglas de juego, que se sostenga en el tiempo lo que se ha pactado, lo que se ha cumplido
en el marco de la normativa legal, la normativa jurídica de un país. No estamos hablando de un asunto de poca monta, estamos hablando de un asunto que entraña una importancia estratégica muy grande a nivel económico, a nivel político, a nivel social. A nivel económico serían un desastre lo que está pensando el gobierno del presidente Petro. Así que dejémosla ahí. Creemos que lo que hemos aportado hoy con cifras concretas y lo que hemos analizado no es para llamar a odios, ni para llamar a rencores, ni para decirle al presidente Petro que lo odiamos o lo queremos. Simplemente que el señor presidente tome decisiones basadas en la sensatez, tome decisiones basadas en la prudencia, en la mesura. Un jefe de Estado no debe tomar decisiones calenturientas porque las consecuencias serán nefastas. No para usted, porque usted debe irse cuando termine su periodo. Todos confiamos que en el 2026 el presidente Petro se vaya, no porque no por otra cosa, sino porque se le acaba su periodo y lo eligieron por 4 años. Luego, No, entonces se debe ir en el 2026. recordarle, doña Pierre, que él, al igual que todos los humanos, estamos de paso sobre la tierra. Entonces, él Sí, también tendrá su fecha de vencimiento. pero digamos que como mandatario se debe ir en el año 2026. Esa es la fecha de su periodo. Pero el país debe continuar. La economía del país sigue. Este país no nació con Petro ni va a morir con Petro. Este país es un país que ha demostrado progreso, que ha demostrado pujanza y que la economía no se puede destrozar por odios o por amores de un presidente de la República. Dejémoslo ahí, señor Tobío, porque tenemos muchos temas pendientes, tanto en el run run político como en los batazos de Arnold Tobío.